yo soy tu casa. Buenos días, tomen asiento por favor, bienvenidos todos. Gracias al Señor. Estamos en la casa de oración y hoy es un día muy especial para glorificar, darle honra al Señor. Amén. Vamos a la palabra y los invito al Evangelio de Juan, capítulo 16, versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver hoy. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Versículos 13 al 15. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro poderoso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, y dice así la palabra: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu poderosa palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles con tu Espíritu en cada mente, en cada corazón, que se vuelva parte de nuestro carácter, Señor, para honra tuya y bendición de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero, el domingo anterior enseñé sobre el Espíritu Santo. Entonces el otro defensor que dijo el Señor que enviaría, y de hecho después de que partió de esta tierra, cumplió su promesa, enviándolo para que habitara en cada persona que le abra la puerta del corazón a Dios y lo reciba como su Señor y su Salvador. Entonces, hoy quiero, en cierta forma, continuar también esta enseñanza sobre el Espíritu Santo. Y el título del mensaje de hoy es La voz que apaga el ruido. La voz que apaga el ruido. El domingo anterior, recordando esa promesa del Señor Jesús, que decíamos que era una respuesta del amor de Dios hacia nosotros realmente, y dentro de esa promesa de enviar el Espíritu Santo, dijo que siempre iba a estar con nosotros. Es más, el Señor decía que nunca nos iba a dejar solos, ¿cierto? Para que no nos fuéramos a sentir huérfanos, que no nos creyéramos huérfanos. Y nuestro Señor Jesucristo lo llamó, según la palabra que vimos el domingo anterior, el otro abogado defensor, ¿cierto? El otro abogado defensor. Y la misión era venir y acompañarnos cada día, cada segundo de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llamara a su presencia o hasta que Él vuelva por su iglesia. Entonces, en el mensaje anterior
el título hablaba de que siempre iba a estar con nosotros, ¿cierto? Siempre. Hoy es la voz que apaga el ruido. Y una definición de ruido, vamos a dar una definición de ruido. Sonido que interfiere en la comunicación entre las personas o en sus actividades. Voy a repetir la definición. Sonido que interfiere en la comunicación entre personas o en sus actividades. Y miremos algunos sinónimos de ruido: alboroto, gritería, escándalo. Y también ruido puede ser un zumbido o aún un susurro, porque muchas veces cuando queremos escuchar o oír algo en específico, algún zumbido de pronto aparece por ahí y no nos deja escuchar claramente lo que queremos oír, o igualmente un susurro de alguien por ahí tampoco nos deja ponerle atención verdaderamente a lo que queremos recibir o escuchar u oír. Pero en el contexto del mensaje de hoy, ruido es todo aquello que me desestabiliza emocional y espiritualmente. ¿Qué es ruido? Correcto. Todo aquello que me desestabiliza emocional o espiritualmente, que no me permite escuchar con claridad la voz de Dios y entenderla. De ese ruido estoy hablando en este momento. Todo engaño y toda mentira que quiera alejarme de Dios es ruido espiritual. Todo engaño y toda mentira que quiera alejarme de Dios es ruido espiritual, porque causa confusión, desorden y caos en nuestra vida o donde sea. Todo lo que quiera alejarme de Dios es ruido espiritual. Voces que no me quieren dejar congregar, voces que me dicen que podemos pecar, voces que me dicen que no hay problema, vivamos como vivamos. Es ruido espiritual, porque son voces que vienen a procurar alejarnos de nuestro Dios Todopoderoso, que bastante le costó su sacrificio ahí en la cruz para darnos esa libertad y esa vida eterna que nos dio, ¿cierto? Esa victoria que nos dio ahí en la cruz. ¿Y cómo el Espíritu Santo se convierte en la voz que apaga el ruido? Porque la voz que apaga el ruido es el Espíritu Santo. Y por eso es muy necesario que tengamos el Espíritu Santo no solo con nosotros. Quiero recordarles, ¿cómo podemos tener el Espíritu Santo con nosotros? Teniendo la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es el mismo Jesucristo que se encarnó. La palabra se hizo carne, ¿cierto? Y cuando el Señor se fue, dijo que enviaría otro consolador, otro igualito a Él, ¿cierto? En esencia, en poder, en amor. Entonces, y lo envió para que viviera en nosotros. Entonces, ese otro consolador que viene a habitar en nosotros o que está con nosotros cuando tenemos la palabra. Aquí estamos hablando la palabra. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está con nosotros, porque estamos hablando la palabra, ¿cierto? Estamos predicando la palabra, pero es necesario que esté en nosotros, no solo con nosotros, sino también en nosotros. Y la palabra nos prepara para que le abramos la puerta de nuestro corazón al Señor y el Espíritu Santo venga y esté
en nosotros, ocupe este cuerpo y viva en nosotros, y desde nosotros entonces nos ministre y ministre también a las personas que nos rodeen o con las que tengamos comunicación, comunión. Amén. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo se convierte en la voz que apaga el ruido? ¿Me recuerdan qué es el ruido del que estamos hablando? Bueno, vamos a decirlo en otras palabras: todo lo que pretenda apartarme de Dios. Amén. Eso es ruido, ruido espiritual. Entonces, el Espíritu Santo se convierte en la voz que apaga el ruido, en primer lugar, guiando a toda la verdad. Guiando a toda la verdad. Uno de los puntos que vimos, el primer punto que vimos del mensaje anterior era ese, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿cierto? Y dijimos varias cosas con respecto a eso de el guiarnos a toda la verdad. Hoy quiero complementar aún más lo que vimos el domingo anterior respecto a esa guianza del Espíritu Santo a toda la verdad. Ahí dice en el versículo 16 de Juan que leímos, la primera parte dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. Entonces, iglesia, estamos en un momento de la historia en donde quizá es más difundida la mentira o las medias verdades. Toda media verdad es una mentira completa, porque el diablo utiliza las medias verdades para engañar aún a los escogidos de Dios. Las medias verdades. Empieza con algo real y algo bonito y termina con el engaño. Entonces, estamos en el tiempo del engaño, iglesia. Engaño. Y Satanás se ha levantado con todos sus demonios y todos sus servidores a tratar de engañarnos a nosotros que somos los escogidos de Dios. Y quiere engañarnos de muchas formas. Por eso es necesario e importante esa comunión con el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos la comunión con el Espíritu leyendo la palabra, orando, amén, obedeciendo la palabra, procurando no pecar, tratando de ser cada día mejores en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, pidiéndole perdón a Dios por los pecados que cometemos todos los días, pidiéndole perdón aún a las personas que ofendemos, poniéndonos en paz con todos. Eso es tener una comunión con el Espíritu Santo, congregándonos, escuchar la palabra, recibir la palabra, obedecerla. Eso es tener comunión con el Espíritu Santo. Y en este tiempo en donde la mentira se está haciendo rey, tenemos nosotros, los hijos de Dios, la obligación, iglesia, de tener esa relación permanente con Dios a través del Espíritu Santo, en una comunión íntima con Él, yendo al secreto permanentemente con Él, a hablar con Él, y aún así no estemos en el lugar secreto, donde estemos, estar hablando con Él y recibiendo su guía, porque Él nos salva de las mentiras, nos libra del engaño. Y hay engaño espiritual en cuanto a
¿Cuántas personas en este mundo con buena intención están siguiendo doctrinas de demonios, iglesia? Doctrinas falsas. Falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Recordemos algo: si un profeta, si un pastor, si un maestro de la palabra, si a un maestro, a un profeta, a un pastor, a un evangelista no se le ve buen fruto, iglesia, es falso. Porque por los frutos conoceremos los verdaderos hijos de Dios y sabemos quiénes aman realmente a Dios. Los que aman a Dios son los que obedecen la palabra de Dios. Y eso se revela y se ve por los frutos que demos. No por los dones, porque los dones Dios nos los ha dado a todos nos ha dado dones. Y sí, son irrevocables. Los regalos que Dios da no nos los quita, incluida la salvación. Otra cosa es que nosotros desperdiciemos esos dones, no los valoremos, los botamos o los perdamos, pero somos nosotros. No que Dios nos los quite, Él nos da los dones y ahí están. Pero los frutos sí son los que hablan de si verdaderamente tenemos una comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y quieren engañarnos, iglesia, como sea, porque es un trabajo del enemigo para este tiempo. Y es tremendo porque el mismo Señor nos dice y nos advierte que a veces, por ser tan perseverantes en la maldad, en el pecado, en desobediencia, el mismo Señor permite que venga un espíritu engañador sobre nuestras vidas, para que por no haber creído la verdad, creamos entonces la mentira. Iglesia, debemos estar alerta, atentos. En el mundo está sucediendo muchas cosas. Saben que en el Antiguo Testamento, o no, en el tiempo antiguo, en el tiempo del Imperio Romano y de estos imperios, generalmente los reyes, los gobernantes de estos imperios habían descubierto cómo tener a la gente esclavizada a lo que ellos pretendían. Y una cosa que llamaban era pan y circo. Pan y circo. O sea, les daban unas limosnas de pan y alguna entretención. Y ese fue, con ese propósito, se hizo ese coliseo romano donde mataron tantos cristianos allí en los tiempos de los emperadores romanos, en los tiempos del Imperio Romano. A la gente que entraba, ellos entraban allí y ahí les repartían un bocado de comida y les daban la entretención. Y nosotros tenemos que estar muy atentos al pan y circo que nos ofrecen hoy, iglesia, porque nos quieren engañar. Satanás quiere robar, matar y destruir nuestra vida y nuestra fe. Estemos muy atentos. Mira, ahora está el Mundial de Fútbol y no es malo. Digamos, no es malo que se mire un partido ni que nos emocionemos por nuestra selección. Pastor, me dolió mucho. Le hice mucha fuerza, créame que sí, a su selección, pero bueno, en otra vez será. Pero en verdad debemos estar muy atentos,
Porque mira que cuando los gobernantes de un país o los gobernantes del mundo, porque el mundo tiene gobernantes y el mundo tiene un rey, que es el príncipe de este mundo, lo dijo el Señor, y es Satanás. Cuando ellos quieren hacernos un gol, meter una ley, hacer algo que ellos o quieren subir los impuestos o alguna cosa, nos envían el circo primero. Mire, estemos atentos, iglesia, a esto que les estoy diciendo, para que estemos muy alerta, muy pendientes. Siempre que ustedes vean un escándalo o que mataron a X y que lo violaron, la violaron, que no sé qué, y ustedes ven que se forma una novela grandísima y en todos los noticieros y a toda hora lo mismo y lo mismo y lo mismo, cuando pase el boom de esa cuestión se va a dar cuenta que nos aumentaron los impuestos, que nos metieron por debajo de la mesa una ley que va contra la palabra de Dios o alguna cosa. Tenemos que estar muy atentos en este tiempo del engaño. Y estemos atentos. A esto le llaman teoría de la conspiración, a esto que voy a decir. Pero iglesia, saben que la mayoría de las tales teorías de conspiración de las que siempre nos han hablado se están volviendo realidad. ¿Quién sabe qué pueda pasar apenas termine el mundial? No para asustarnos, y disfrutemos de la selección y hagámosle fuerza, que llegue lo más lejos posible o al equipo que no hay problema con eso, pero no nos descuidemos. ¿Quién sabe qué pueda pasar después de que termine el mundial? Vienen hablando mucho de extraterrestres. Han dicho incluso que ya han hablado con ellos, que ya nos han visitado, que X, bueno, y un montón de cosas. ¿Quién sabe con qué nos puedan salir antes de que termine este año? Y saben que todos los extraterrestres son demonios. Son demonios. El único extraterrestre verdadero y el único ovni verdadero es el omnipotente. De resto, iglesia, no nos dejemos engañar, no nos vayamos a dejar engañar, no nos vayamos a dejar engañar. Hace ya como un año, no sé cuánto, les traje aquí un mensaje de un arrebatamiento falso, el proyecto Blue Beam. No nos dejemos engañar, iglesia. El Señor dice que pueden decir, mire, está allí, está allá, está en los aposentos, está en el desierto. No nos dejemos engañar. Cuando Él venga, iglesia, si tenemos el Espíritu Santo, no habrá tiempo de nada, sino que simplemente estamos aquí o estamos en las tumbas y nos veremos frente al Señor inmediatamente. No tenemos que correr para ningún lado. Ahora, ojo, si vuelve a resultar una pandemia, no nos dejemos asustar. No corramos a hacernos aplicar cosas a la carrera y sin discernimiento,
y sin consultarlo con el Señor, con el Espíritu Santo. Él nos guía a toda la verdad. Si nos dicen que se levantó otra pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Meternos más en oración, en comunión con Dios. Es más, desde ya tenemos que estarlo haciendo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿El Espíritu Santo nos guía aquí? A toda la verdad. Iglesia, si tenemos comunión con Dios a través del Espíritu Santo en nosotros, no vamos a ser engañados. Amén. Segundo lugar, cómo el Espíritu Santo se convierte en la voz que apaga todo el ruido. Mire, recordemos eso. Hay mucho ruido en este mundo para apagar la voz de Dios, para no dejarla oír. Con el terremoto en Venezuela, ve uno ahí, como dicen, la voz, los que están escuchando la voz de Dios y los que están escuchando ruido. Personas que lo perdieron todo y aún perdieron familiares muy amados y están dándole gloria a Dios por lo que les quedó y por los que quedaron vivos. Y otros que perdieron menos, simplemente señalando a los que se han agarrado de Dios y diciendo: si ve ese Dios, ¿dónde está? Esto, lo otro. No nos dejemos, iglesia, en estos tiempos engañar. Todo lo que quiera venir y que venga al oído a hablarnos, a decirnos que Dios no, o a separarnos de Dios, desechémoslo, apaguémoslo. Permitamos que el Espíritu Santo apague todos esos ruidos. En el tiempo bueno es bueno buscar a Dios. En el tiempo malo, buscarlo aún más. Amén. Segundo, el Espíritu Santo apaga el ruido revelando el futuro. Revelando el futuro, iglesia. Dice en Juan 16, el versículo 13, la parte B. Dice lo siguiente: Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Qué genial, ¿cierto? Qué bueno, cuán grande es el amor de Dios. El Espíritu Santo revela nuestro propósito y la misión que tenemos en esta vida. Es más, el Espíritu Santo nos revela la oposición que enfrentaremos para ello y el resultado final de nuestros esfuerzos. Dios nos revela todo eso. Dios nos ha dicho que perseveremos hasta el fin. Amén. ¿Qué pasa con el que persevera hasta el fin? Ese es el que se salva. Ese es el que después va a vivir en la gracia eterna de Dios. Leamos Isaías capítulo 42, versículo 9. Isaías 42, versículo 9 nos dice: todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Y ahí en Isaías, el capítulo 46, el versículo 10, dice la palabra: solo yo puedo
y voy a leer los dos versículos seguidamente. Leo Isaías 42:9 y después leo Isaías 46:10. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Gloria a Dios. Y esta profecía o de esto que está hablando aquí la palabra se está refiriendo es al Espíritu Santo que debe estar hoy en las personas que hablan de parte de Dios. Todos los que hablemos de parte de Dios debemos tener el Espíritu Santo con nosotros. Y aquí hay una advertencia, porque lo que les hablaba del engaño y que el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Recordemos lo que leímos también anteriormente. Dice, si el Espíritu no habla de sí mismo, sino de lo que ha oído del Padre y del Hijo, ¿cierto? Podemos volverlo a leer. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído del Padre y del Hijo, y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? ¿Y por qué esta advertencia? Debido a la era del engaño en que vivimos. ¿Cuántos falsos profetas andan por el mundo, pasan por las iglesias y lo único que hacen es daño? Vienen y profetizan y profetizan y profetizan cosas. Algunos le prometen a las personas dinero, fortuna, casa, carro, beca y un montón de cosas. En las elecciones pasadas, uno de los candidatos fue a una iglesia y le profetizaron que iba a ser el presidente de Colombia y no quedó ni cerquita. El candidato Miguel Uribe lo vi que fue a una iglesia, le profetizaron también un montón de cosas y ninguna se cumplió porque perdió la vida. Entonces mira que hoy fácilmente podemos ser engañados si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Nosotros aquí por eso nos cuidamos demasiado de estar tirando palabras ahí por la emoción. Hace muchos años recuerdo que en una predicación lancé aquí una palabra por emoción, hace muchos años, desde aquí. Y el Espíritu Santo en mi reunión con Él, en mi comunión con Él, me reprendió. Y al domingo siguiente vine y les pedí perdón y disculpas por lo que había dicho. Porque yo no estoy aquí para engañar a nadie ni para endulzarle los oídos a nadie, iglesia. Yo estoy aquí es para hablar las palabras que el Espíritu Santo ponga en mi corazón y en mi boca, las palabras que oigo de Él y no más. Claro, nosotros nos hemos equivocado muchas veces, pero las veces que nos hemos equivocado
les hemos pedido perdón y hemos tratado de mejorar lo que de pronto hicimos mal. Porque es que si el Espíritu Santo mismo no habla de sí mismo, sino que habla de lo que oye del Padre y del Hijo, mis hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Amén. Por eso el Señor nos advierte y nos dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Y debemos dejarnos guiar es por la palabra de Dios. Mire, el ministerio profético hoy en día existe y hay profetas, pero les digo la verdad, son pocos. Los verdaderos profetas de Dios hoy en día son pocos. Y el profeta de hoy en día, ¿qué es lo que hace? El profeta de hoy en día me confirma lo que en comunión con el Espíritu Santo ya ha hablado a mi vida. El profeta de hoy me confirma lo que ya me ha hablado, me ha dicho. Así que no nos dejemos engañar. Es como, esto es una, no sé cómo llamarle, una exageración, un chiste, pero como y ustedes saben que los chistes de pastor son muy malos y sobre todo los míos son peores, pero como para poner un ejemplo de una palabra profética. Que venga un profeta y me diga a mí, usted es hincha de Nacional. Y yo me quedo pensando, digo, ¿cómo que yo hincha de Nacional? Si yo Nacional... No, usted es hincha de Nacional. Y mis hermanos, como me lo dijo el profeta, entonces digo, pues sí, entonces yo soy hincha de Nacional. ¿Ah? O que un profeta venga y le diga, usted es africano. Y yo, africano, ¿yo por qué? Si yo soy colombiano. Y como se lo dijo el profeta, entre comillas, entonces usted se va y sigue diciéndole, no, yo soy africano, yo no sabía. Es un ejemplo como exagerado, no sé, para tratar de hacerme entender lo que les quiero decir, el cuidado que tenemos que tener con las palabras proféticas que me dan. Mire, en comunión con el Espíritu Santo, el Señor me dice, te voy a llevar, quiero que vayas a Estados Unidos, digamos, quiero que vayas a Estados Unidos. En mi oración, y escucho que el Espíritu Santo me dice, quiero que vayas a Estados Unidos, y me da de pronto otras directrices. Y de pronto un profeta viene y me dice, el Señor te va a llevar a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el profeta? Confirmando lo que Dios ya le habló. A mí me pasó algo y lo voy a contar. Creo que ya lo he contado algunas veces. Estaba en una campaña evangelística, había un profeta y de pronto el profeta empezó a llamar personas al frente y yo le tenía como mucho miedo en ese entonces a que me sacaran al frente o a cualquier cosa de esas,
Le tenía miedo y me escondí detrás de una columna. Y el profeta estaba diciendo que es tiempo de servirle a Dios. Y yo le decía, ahí detrás de la columna, le decía a Dios, yo estaba diciéndole: Señor, sácame de deudas y te serviré. En mi pensamiento, sácame de deudas y te serviré, Señor. Si lo haces, yo te serviré. Y de pronto dijo el profeta: saquen a ese hombre que está allá escondido detrás de esa columna y tráiganmelo. Y me pasaron allá al frente y me dice lo siguiente: tú me dices, sácame de deudas y te serviré. Y yo te digo, sírveme y te sacaré de deudas. Hermanos, eso me asegura que era palabra de Dios y que estaba ante un profeta, en verdad. Entonces no nos dejemos engañar, iglesia. Si tengo comunión con Dios, si tengo amistad con Dios, si soy amigo de Dios, Dios me habla. Amén. No me manda razones con nadie, me habla y por medio de sus profetas me confirma lo que ya me ha hablado. Amén. Entonces, todo lo que predicamos, todo lo que prediquemos, iglesia, y creamos, debe tener sustento bíblico. Amén. Debe tener sustento bíblico. Así que permitamos que el Espíritu Santo apague todo el ruido. Amén. Porque a veces sin buscar de Dios, sin congregarnos, sin leer la palabra, sin nada, iglesia, el tiempo de ministración del Espíritu Santo o el modo de ministración del Espíritu Santo era muy diferente a como ministraba en el Antiguo Testamento, y los profetas del Antiguo Testamento ministraban de una manera muy diferente también a lo que es hoy en el Nuevo Testamento. Pero hoy el Espíritu Santo nos ministra a cada uno, amén, a todo el que le abre la puerta del corazón a Dios y cree que es el Señor y lo confiesa que ese es su Señor y su Salvador. Tiene ahí al Espíritu Santo para que no lo deje engañar, para que lo guíe a toda la verdad y para que le ayude en revelándole el futuro. ¿En qué manera? No es que entonces le digo: Espíritu Santo, dígame en qué va a caer el baloto mañana. Y entonces el Espíritu Santo le dice: los números del baloto son estos, estos, estos y estos. No, no es eso, iglesia. Pero el Espíritu Santo nos permite discernir si debemos meternos en ese negocio o no. Eso es el futuro. Voy a hacer hoy un negocio, no sé si me va a ir bien como pienso, me puede ir regular o mal, pero entonces el Espíritu Santo me permite discernir y tomar las decisiones a tiempo de decir: no me meto en ese negocio. Y a nosotros los hombres casados, el Espíritu Santo sí que nos habla por nuestras esposas, ¿o yo? Amor, no siento paz con eso. Estemos atentos, o aún lo contrario, estemos atentos. Un viaje que tengamos, pongámoslo en manos del Señor.
Mire, por emocionados que estemos con el viaje, de vacaciones o lo que sea, digámosle: Señor, si no me conviene, no permita que vaya. Por eso, cuando vaya para algún lado y se le pinche el carro o se vare el bus en el que iba y de pronto le toque retrasarse o aún devolverse, no se ponga bravo con Dios ni reniegue, iglesia. Quizá el Espíritu Santo lo está librando de algo terrible. Algo terrible. Con mi papá nos pasó, yo tenía unos 17 años y mi papá necesitaba llegar muy pronto a otra ciudad y corrimos para llegar a tiempo a tomar el bus, porque teníamos que viajar de un lugar a otro y en ese otro lugar tomar otro bus, y llegamos y nos dicen: no, ya el bus está saliendo. No, pero mire, le rogamos que por favor parara el bus y nos dejara ir, y no. Y nosotros yo le dije: uy, no, papá, eso, mire, qué vaina, y no vamos a alcanzar, y eso, y renegábamos. Mis hermanos, ese bus se accidentó y hubo como dos o tres muertos y varios heridos. Entonces no sabe uno si estaba entre esos muertos o entre esos heridos. Entonces, por eso, si me pincho, si me varo, lo que sea, démosle gracias a Dios y digámosle: Espíritu Santo, tú me estás hablando, tú me estás diciendo algo, estás velando por mi futuro. Nosotros sabemos que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, ¿cierto? Todo nos ayuda para bien. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es la voz que apaga el ruido, haciendo que glorifiquemos a Jesús. Haciendo que glorifiquemos a Jesús. Dicen los versículos 14 y 15 ahí de Juan 16: me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije: el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Amén. Entonces, cada vez que nosotros obedecemos la palabra, que escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos dice: no entre allá, no vaya allá, no haga eso, eso está mal, y obedecemos, estamos glorificando a Jesús, dándole gloria a Jesús. El Espíritu Santo nos enriquece con todas las riquezas de Cristo para que le demos la gloria y el honor a Él. Lo que nos enseña y revela el Espíritu Santo se apoya y confirma en la autoridad de Cristo. Además, glorifica a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hace. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos y oímos la voz de Dios, cuando permitimos que el Espíritu Santo apague todas esas, haga callar todas esas voces, y lo obedecemos, mis hermanos, estamos dándole gloria al Hijo, gloria a Jesús. Y como sabemos nosotros que el Espíritu Santo glorifica continuamente a Cristo, quien a su vez glorifica al Padre. Para terminar, quiero leer una palabra que está en Habacuc, capítulo 3, el versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y dice así la palabra: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos.
en este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. ¿Alguien tiene necesidad? Otras veces nos ha ayudado, ¿cierto? Otras veces nos ha sacado de sin salidas, pero nos ha sacado. Que nada lo engañe, iglesia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice Habacuc, y en tu enojo recuerda tu misericordia. En tu enojo recuerda tu misericordia. Que no le hemos dado la gloria a Dios muchas veces. Que muchas veces hemos sido necios y hemos desobedecido la palabra. Nos hemos dejado engañar por ese ruido y no hemos escuchado la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Podemos decirle a Él, en tu enojo, recuerda tu misericordia. Y en este momento de profunda necesidad, Señor, ayúdanos otra vez. Ayúdanos otra vez. Es el Señor el que nos salva. Es el Señor el que nos provee, nuestro Dios Todopoderoso, amoroso, el que nos ayuda, el que nos bendice, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos provee. No es nadie más. No son mis fuerzas, no son mis habilidades, no son mis actitudes, no son mis dones. Es el amor de Dios con nosotros, iglesia. Así que permitamos que el Espíritu Santo apague todo ese ruido en nuestra vida que no nos deja poner la mirada en el Dios Todopoderoso, en el Señor, el que nos dio la fe y el que consumó todas las cosas. Dios nunca nos abandonará. Siempre estará con nosotros, siempre nos bendecirá y siempre nos sustentará y nos sostendrá con su diestra poderosa en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que quede escrita en nuestros corazones y sellada con tu Espíritu Santo, Señor, y que se vuelva obra en nosotros para que cada día te glorifiquemos más en Cristo Jesús. Eres Dios, ya.